caso de lo que pueden hacer. ¿Qué necesitan ahí? Si usted va a trabajar o está trabajando en su cuaderno, necesita una regla y un lápiz, no es más, una regla y un lápiz. En su defecto, profe, no tengo regla, sea recursivo, utilice un carnet, algo que le sirva para hacer una línea, no es muy larga. ¿Perfecto? Los que no tengan de pronto una regla. Bueno, entonces aquí como ya están viendo en mi pantalla, ya conocemos pues lo de GeoGebra y vamos entonces a hacer o a tratar los elementos básicos para la demostración en la geometría. Iniciamos con qué es un punto. ¿Listo? Un punto. El punto es lo primero que debemos tener en cuenta para realizar la construcción de una recta. Entonces aquí miren que voy a hacer o puedo entonces dibujar un punto. Pilas, esto todavía aún no lo hago. ¿Listo? Entonces un punto. Miren que el punto es algo primordial. ¿Listo? Primordial para la geometría, porque a partir de varios o uno de ellos podemos dar una ubicación, ¿sí? O dar un punto de partida, un punto final, ¿sí? Todo esto, o sea, el punto es muy importante. Y miren que con 2 puntos podemos construir una recta, ¿listo? ¿Cuántos puntos son necesarios para hacer la construcción de una recta? Pues 2. ¿Listo? Entonces miren que aquí yo puedo colocar otro punto, sea entonces, puedo colocarlo, sea vertical, para que la recta quede vertical, o en este caso que sea horizontal. ¿Ya de qué depende? De las indicaciones o las construcciones que vayamos a hacer. En este caso yo lo pongo horizontal, y miren que si yo uno estos 2 puntos, ¿qué va a aparecer, muchachos? Es algo, yo sé que es elemental, pero muy importante, porque a partir de ello es que vamos a hacer otras construcciones. Entonces miren que aquí yo voy a unir estos 2 puntos. Y perfecto. Miren que aquí me aparece una recta o una línea, ¿sí? Utilizando de entrada 2 puntos. Entonces, para realizar una recta, simplemente necesitamos 2 puntos. Ya si tenemos 3, 4, 5, 6, pues bien, pero solo son necesarios 2 puntos para, en este caso, dibujar una línea. Entonces, ¿cuáles son los elementos hasta el momento que hemos mencionado? El punto, ¿listo? Necesitamos un plano, en este caso que el plano lo estamos trabajando pues por medio de esta aplicación. El plano es donde estamos escribiendo o tomando en cuenta estos puntos que vamos a escribir. ¿Listo? Entonces ahí colocamos, después del título, los elementos, ¿sí? Básicos para la demostración en la geometría, que estaríamos hablando de una recta, ¿sí? ¿Cuáles son? El punto, ¿listo? Un punto o los puntos, un plano, ¿listo? Que son los que he mostrado en este momento. Entonces, ¿profe, debemos copiar eso? Sí. Tener en cuenta cuáles son los elementos básicos o elementales para la demostración en la geometría, pues los estoy mencionando. Entonces, punto, ¿listo? El plano y un punto, porque pues a partir de ellos es que vamos a poder hacer nuestras construcciones. Entonces, eso lo debemos estar escribiendo. Listo, cuando terminemos de escribir eso, entonces vamos a continuar. Y pues hacemos un ejemplito, hagan una línea como usted quiera, hágala diagonal, hágala vertical, o sea, una recta, hágala horizontal, hágala ahí con una reglita. Listo, lo mismo que yo hice aquí, pero pues ahí para que quede como un ejemplo. Profe, ¿será que me puedes volver a repetir? Claro que sí. En este caso, entonces decimos que los elementos básicos o elementales para la demostración geométrica, pues iniciamos primero con el plano. Entonces el plano, recuerden que el plano es como si tuviéramos una hoja. Si tenemos una hoja, entonces ese va a ser nuestro plano. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a plasmar o vamos a escribir puntos, y a partir de los puntos podemos hacer entonces, pues, rectas o líneas, ¿sí? Entonces, esos son los elementos básicos de la demostración en geometría. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Porque a partir de ellos es que hacemos todo, ¿no? O sea, a partir de puntos, líneas, rectas, son las construcciones que hacemos o demostraciones.
Listo, ¿quién me puede entonces repetir ahora sí para que vayan terminando los que hacían falta? Dylan, entonces, ¿cuáles son los elementos elementales para la demostración en geometría? En geometría, ¿no? ¿En geometría, profe? Sí. Miren que hemos mencionado que estos son elementales en la geometría, para la demostración en geometría. ¿Cuáles hemos nombrado? ¿O cuáles son? Dylan, se me fue. ¿Quién me quiere entonces comentar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos que hemos mencionado que son elementales? Ya, profe, ya. Listo, lo escucho. Pues lo de biología son los puntos y las líneas. Sí, listo, pilas, Dylan. Yo sé que lo veo ahí como muy pensativo. Miren que precisamente estábamos mencionando que los elementos entonces primordiales para la demostración en geometría, porque aquí estamos hablando es de geometría. Listo, ¿por qué? Se preguntarán, bueno, profe, pero ¿por qué estamos hablando de geometría? Miren que cuando estamos tratando lo que tenga que ver con puntos, rectas, ángulos y demás, figuras, estamos ya encaminándonos en el lenguaje de la geometría. Pues obviamente se utiliza también las matemáticas, pero pilas, y por eso era que decía geometría, que dirán, ¿cómo así que en geometría que he perdido? No, esos son los elementos de la demostración y precisamente entramos a trabajar esa geometría. ¿Cuáles son? Puntos, listo, el plano, el punto y las líneas, que en este caso son las que nos van a permitir la unión que hay de cada uno de los puntos de las figuras, que pues después ya vamos a dar otros nombres dependiendo de lo que estemos trabajando. Pero esos son los tres elementos básicos o elementales de la demostración en la geometría. ¿Listo? Dylan, ahora sí, ¿cuáles son? Vamos a ver. Los elementos principales de la geometría, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son? Si no estoy mal, es el cálculo, ¿no? El cálculo es No. uno de ellos. Dylan, los acabé de mencionar. ¿Cuáles son? Sí, Ya ¿no? los mencioné. El plano, El las plano. líneas y los puntos. Listo, esos son. Yo ya había dicho las dos principales, ¿no? Líneas y puntos. Claro, líneas, puntos y el plano donde estemos trabajando, que son tres. ¿Listo, Dylan? Y eso los debemos tener escritos en nuestro cuaderno para que no se nos olvide. Bueno, para que no nos confundamos y demás. Bueno, ¿y estos qué son estas partes y por qué son tan elementales? Miren que a partir de puntos podemos construir figuras, ¿sí? Podemos construir ángulos. ¿Qué más podemos construir? Podemos construir o determinar Polígonos. todo. Sí, muy bien. Miren que aquí figuras. ¿Qué figuras conocen? Nombremos antes de... Yo sé que vamos a llegar a ese punto, pero ¿qué figuras conocemos? Listo, por ahí me dicen cuadrado, triángulo. ¿Cuál? Muy bien. Miren que eso era precisamente la pregunta iba para allá. Poliedros, que ya algunos dicen, bueno, ¿qué es un poliedro? Todo eso, cilindros. Pero esto va a partir, o esas construcciones las hacemos a partir de ¿qué? De esos tres elementos que les acabé de mencionar. De puntos, líneas y el plano que tengamos. Siempre esas construcciones las vamos a hacer a partir de esos elementos. Esos son los elementos que debemos identificar en este caso, para la geometría. Listo, muchachos, entonces, hasta ahí debemos tener nuestro título, los tres elementos fundamentales para la demostración en geometría, y vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, dejamos hasta ahí porque ya vamos a tener tiempo para hacer algunas construcciones. Usted ya pintó su línea, se la podía pintar horizontal, vertical, diagonal, como usted quisiera, como para dar un ejemplo. ¿Listo? Y bueno, ahora, muchachos, vamos a continuar, entonces todos muy atentos. Todos debemos tener, y aquí es donde muchos me van a hacer preguntas, en nuestro libro, pilas, ¿listo? Todos los que tengamos el libro, vamos a desarrollar las siguientes páginas, ¿sí? Y que ya pues hemos pasado algunos temas, pero vamos a desarrollar algunas páginas de nuestro libro.
Bien, ya hemos aclarado dudas y demás de estos temas, pero bueno, vamos entonces a trabajar en estas paginitas para no quedarnos atrasados. ¿Listo? Entonces, como le estábamos dando tiempo para que todos tuviéramos nuestros libros, nuestros módulos, vamos a trabajar las páginas pilas. Pilas que las voy a mencionar, bueno, las voy a escribir aquí también en el chat. Listo, empezaron las preguntas. En este caso, los que no tengan libro, vamos a hacer otro ejercicio. Obviamente no va a ser lo mismo de tener el libro, pero ya lo voy a indicar. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuáles son las páginas? Las escribo en el chat. Las páginas son página 8, página 9, que son ejercicios muy fáciles y podemos adelantarlos de una vez en este tiempo que nos queda. ¿Listo? Entonces, página 8 y 9. Vamos a adelantar 8 y 9. ¿Listo? 8 y 9. En esas páginas encontramos unos ejercicios de ya temas que hemos tratado que tienen que ver con la construcción de una recta numérica. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, cuando muchachos, miren que sea la geometría o las matemáticas, tienen una unión. Y en este caso, cuando vamos a pintar una recta numérica, lo que hacemos es utilizar dos puntos y hacer una línea. Y ahí nos queda nuestra recta numérica. Entonces, miren que tenemos gran relación aquí. Aprovechando esto, pues en estas páginas, los que tengan el libro lo vamos a hacer ahí. Ahí entonces, por ahí nos dicen, en la página 8 es la actividad número 2, ¿cierto? Por ahí Giselle está ya muy atenta. Y en la página 9 es la actividad número 3. Vamos a hacer esas dos actividades en este poco tiempo que nos queda. ¿Listo? Entonces, unos 25 minutos, yo creo que es un tiempo exacto. Y para los que no tienen el libro. Qué pena interrumpirte. Es que no das el y se me cortó la llamada por el momento. ¿Qué páginas son? 8 y 9. 8 y 9, vea, se le cayó el audio. 8 y 9. En el chat, por si 8 y 9. ¿Listo? Bien. En estas páginas encontramos unos ejercicios que ya debemos estar trabajando, los que tenemos los módulos, los que no, ya les voy a indicar o les voy a mencionar qué ejercicio debemos hacer en nuestro cuaderno para, pues, en este caso, hacer algo similar que encontramos en el libro. Recuerden entonces de una vez, comentarios. Manuela, antes de continuar le doy la palabra. Lo que pasa es que yo sí tengo el libro, pero estoy en otra casa. Ah, bueno, pues, Manuela, voy a dejar la clase hasta este punto, porque ya debemos estar trabajando en nuestro libro. Y ya para responder a Manuela, ¿listo? Manuela,